en directo vivo, chao, se fue, o Bueno, no, después ya. tú editas. Bueno, bueno, Gerson, entonces muchas gracias por estar en nuestro tercer episodio de nuestro programa Orejas de Vidrio. No me preguntes por qué se llama Orejas de Vidrio, no mentiras. Bueno, es un poco como un nombre que tiene que ver con que los productores hablemos entre nosotros y nos escuchemos y como empezar a hablar más y como más en profundidad sobre los detalles y de todo lo que rodea la producción audiovisual. Entonces voy a presentarte, pues bueno, Gerson es comunicador social y periodista, es facilitador en metodologías de gestión de la creatividad, con más de 18 años de experiencia en medios de comunicación y televisión pública. Allí ha participado en procesos de planeación, diseño y desarrollo de contenidos, también en procesos de promoción, comunicación, coproducción y gestión de alianzas nacionales e internacionales. Ya ahorita nos irás contando también un poco más en detalle todo esto. Gerson en el 2017 fue director operativo de Canal Capital, luego se vinculó como productor general de Señal Colombia, donde lideró la estrategia de investigación e innovación de este canal. Ha sido también docente y consultor en varias universidades para sus estrategias de innovación y transmedia. Y justamente actualmente, nuevamente volvió a Canal Capital como su director operativo. Entonces, bueno, Gerson, buenísimo que nos acompañes hoy, que podamos conversar y que podamos contarle un poco a los estudiantes sobre pues este rol de la producción delegada en los canales públicos. Y me gustaría un poco que habláramos sobre este concepto de innovación en la televisión y de cómo se ha, pues a partir de tu experiencia, cómo has visto que esta televisión pública se ha transformado. Bueno, primero muchas gracias por la invitación. Es un gusto poder compartir estos espacios y hablar un poco desde la experiencia profesional para nutrir el conocimiento y generar inspiración un poquito en los profesionales de la hora y del futuro. Entonces, bueno, en cuanto a la innovación, en general la innovación en productos creativos y culturales es como una constante, ¿no? Es casi un requisito estarse pensando en la innovación. Y la televisión no es, por supuesto, un escenario en el que eso sea ajeno. Permanentemente se está buscando precisamente innovar y presentar nuevos formatos, nuevos productos, hablarle de otras maneras a las audiencias, de la mano no solo en las propuestas narrativas y estéticas, sino también en el aprovechamiento de la tecnología, por ejemplo. Creo que lo que hace la diferencia son las herramientas o las metodologías para poder llegar precisamente a ser innovadores o acercarse a la innovación. Entonces, anteriormente los procesos creativos, los procesos de innovación, pues no iban más allá de una mesa creativa en la que habían varios agentes aportando una idea, creciéndola, y un poco alrededor de un café, no sé, o de algo más, generar unas ideas. Ahora se ha ido profesionalizando un poco el trabajo de la innovación, ahora es toda una disciplina, ahora se prepara uno académicamente para ser un facilitador de innovación y para tener nuevas herramientas. Entonces, existen herramientas, digamos, mundialmente conocidas que te permiten llegar rápidamente a un proceso de innovación. Hay otros un poco más intuitivas, otros que juegan un poco más con el cerebro, con la creatividad, pero creo que eso es lo que marca la diferencia. Digamos, en televisión, en los canales de televisión o en los sistemas de medios de comunicación que tienen canales de televisión, generalmente hay un grupo de diseño o de creativos que dan origen a unos productos completos o simplemente generan unos productos o unas entradas que inspiran a la industria a que presenten proyectos relacionados con esa idea. Entonces, para darte un ejemplo,
en medios públicos en Colombia. Por ejemplo, en Señal Colombia existe un equipo de diseño que lo que hace es que genera unas fichas que sirven de inspiración para luego convocar al sector audiovisual a que genere proyectos unitarios o en serie, cortos, largos, etc. En Canal Capital, por ejemplo, tenemos un equipo de productores de contenidos que también son un equipo de diseño y que tienen ese rol también, esa función, además de otras. Y en América Latina existen diferentes modelos. Hay unos que el equipo de diseño es el mismo que hace el seguimiento a la producción de los contenidos. Hay en otros canales en los que son diferentes, unos son los que diseñan, otros son los que hacen seguimientos y demás. Pero en general el proceso de innovación, lo que está permanentemente cambiando son las herramientas y las metodologías. Y la televisión hace lo propio. La televisión se nutre mucho de los procesos creativos del cine, pero hoy creo que esa delgada línea ya es tan débil que seguro el cine también se está nutriendo de los procesos creativos que se hacen en las industrias de la televisión. Sí, y por eso te decía, bueno, esta charla la van a escuchar estudiantes de producción y mercadeo de cine de la Universidad del Magdalena y también la idea es como un poco hablar sobre lo que te comentaba ahorita antes de grabar, que era pues que los jóvenes de pronto ya no, ellos dicen, bueno, ya no están tan conectados con la televisión o con los canales de televisión, digo yo aparentemente, porque creo que todo lo que se hace en las plataformas es contenidos televisivos o con un formato televisivo, ¿no? Y un poco que nos contaras también, como yo te decía, ¿cómo crees tú que se ha transformado esa televisión pública de cara, digamos, a todos estos procesos creativos internos de producción, como de pensar los contenidos realmente para las audiencias? ¿Cómo has visto que se ha transformado esos procesos? Sí, yo creo que la transformación de la televisión viene muy de la mano de la transformación de la tecnología, ¿no? Realmente, cada tanto hay nuevas propuestas de formatos, hay nuevas propuestas de estéticas, narrativas, pero lo que realmente ha sido definitiva en los últimos años es la tecnología. Entonces, la televisión sin duda ya dejó de ser la gran plataforma por medio de la cual los ciudadanos o en general las audiencias consumían contenidos, pues ya sabemos que eso ya no es así. Sin embargo, la televisión sigue existiendo porque es una propuesta de producción de contenidos. Y la televisión ha pasado a ser vista en otras plataformas y de otras maneras. Pero la televisión en esencia, que digamos que la diferencia para mí, pues porque esto tiene mucho de largo y de ancho y las discusiones son eternas, sin que hasta ahora nadie haya tenido la verdad revelada. Para mí la diferencia más importante entre la televisión y el cine es que la televisión pues es masiva y se permite además crear formatos en formato serie, digamos, ¿no? Que pueda ser seguida un día una, un día otro, o sencillamente que pueda ser presentada por capítulos, porque ya sabemos que hoy en una maratoneada uno se ve una serie que duraron un año produciéndola, 2 años produciéndola, y se la ve uno en 4, 5 horas o 6 horas. Entonces, creo que el gran salto precisamente de la televisión son las plataformas y el resto en esencia pues sigue siendo una propuesta para las grandes audiencias, los grandes volúmenes de audiencias, dentro de lo que cabe hoy definir grandes audiencias, porque antes eran millones de personas las grandes audiencias, hoy son nichos, entonces ya si uno habla de miles ya está feliz porque tiene un gran público cautivo. Pero es eso, yo creo que realmente es la tecnología la que ha marcado en los últimos años las transformaciones y los procesos de innovación de la televisión. Y justamente, bueno, Señal Colombia creo que es un ejemplo internacional, o por lo menos en Latinoamérica, de cómo ha podido evolucionar y realmente generar como esa creación de contenidos o esa co-creación, no solamente desde el canal, sino con todo ese proceso de convocatorias y de lo que también quiero que tú nos cuentes, y es ese rol que hay en los canales, que es el productor delegado, ¿no? Como esa figura de esta persona que tiene que estar entre esas dos
dos sectores, ¿no? El canal y también los productores de contenidos. Brevemente y a manera muy general, obviamente, pero ¿cómo se podría explicar ese rol? ¿Qué hace la producción delegada? Sí, dando un poco de contexto, en la televisión privada normalmente existen equipos creativos de altísimo nivel, que son los que como que generan y convocan a ciertos otros profesionales o colectivos a que se vinculan y generan los proyectos ahí, ¿no? Como en casa. Y no es tan abierto, digamos, no hay una convocatoria pública, no se publica en una página web o etcétera, como estamos buscando este tipo de proyectos. No, es más cerrado el círculo, ¿no? Se buscan precisamente ciertos colectivos o profesionales para que generen proyectos para el canal. Eso ya se viene rompiendo. Fíjate que Netflix o Discovery mismo, ya hace unos años, vienen haciendo unas convocatorias más abiertas, diciendo estamos prestos a recibir contenidos para producir. Entonces eso va desapareciendo, digamos que esa tendencia va desapareciendo en lo privado, digamos. En Colombia todavía los canales privados mantienen como ese equipo creativo reducido y llaman a muy pocos a que sean partícipes en esa producción. La televisión pública, por su misión pública precisamente y por su misión de ser integradora y ser un actor activo en el crecimiento de la industria audiovisual local, entonces tiene esa responsabilidad y esa misión de involucrar en la co-creación de sus contenidos y de sus parrillas a la industria audiovisual local. Y por eso creo que también es muy exitoso en procesos de innovación, porque precisamente está permanentemente convocando la creatividad de muchos creativos en diferentes partes del país o de la región que se convoque. Entonces está recibiendo permanentemente nuevos formatos y nuevas formas de contar y de narrar. Y ese es uno de los secretos de la televisión pública y específicamente de Señal Colombia, que lleva más de 10 años haciendo convocatorias públicas. Entonces, por eso, digamos que creo que ha logrado ese reconocimiento en América Latina y yo creo que y más allá de América Latina. Y en general esa es la misión de la televisión pública. Por ley, digamos, los canales regionales públicos, por ejemplo, dentro de sus misiones está fomentar la industria local. Entonces, ¿qué pasa? Cuando hay una intermediación tan grande, digamos, en la mayoría de su parrilla, entonces aparecen los productores delegados, ¿no? Que básicamente es que el medio de comunicación le entrega la delegación a ese productor para que sea un garante de que el contenido que se va a producir sea exactamente lo que se está buscando. Entonces, es un profesional que retoma un proyecto o que toma un proyecto y es el que garantiza que desde lo estético, desde lo narrativo y desde los modelos de producción funcione perfectamente, ¿no? Desde la BBC, como medio público, utiliza esta figura y en general es una figura mundialmente usada. Ahora, no es exclusivamente de los medios públicos, se usa también en otros, en medios privados, pero básicamente es un profesional muy completo. Yo creo que es uno de los perfiles más multidimensionales que existen en el mercado, porque es un profesional que tiene que saber de diseño de producción, pero también de estéticas y de narrativas y un criterio muy fino para poder lograr llevar un producto a buen puerto. Y además tiene que minimizar al máximo su deseo de ser director, porque además no es el director del proyecto, es un garante. Entonces, la tentación permanente del productor delegado es entrar y dirigir el proyecto, pero no lo debe ser y debe renunciar a ser el director del proyecto. Es realmente un asesor casi, es un asesor y un garante de la calidad de un contenido. Y en nuestra televisión pública casi todos los canales lo usan. Son precisamente ese punto de encuentro entre el deseo del canal de hacer un contenido X con unas calidades X y la casa productora con todo su equipo de trabajo, del director en adelante,
para que el proyecto salga perfecto y haya una relación armónica entre las dos partes. Y que, por supuesto, la gran beneficiada sea la audiencia. Buenísima esa explicación, claramente que creo que está muy claro eso, pero bueno, también puede ser ese visto como un auditor también, o como el que no, el que es el que recibe y da, el que recibe y dice, bueno, esto hay que corregirlo, esto hay que ajustarlo, o sea, tiene un poder de decisión. No eres el director, como tú dices, o la directora, sino también pero tiene un poder de decisión importante en el canal, ¿no? A mí una Sí. vez me contaron una anécdota, no sé si fue verdad o leyenda urbana, pero que era como que el proyecto, un realizador presentó el proyecto y decía como que que iban a aparecer unos peces color rojo en tal parte, y que el productor delegado no le aceptó el proyecto hasta que no tenía lo que había puesto en el proyecto escrito. No sé, ¿es así la figura como tan exigente y tan estricta, o cómo lo ves tú? Yo creo que depende más que del profesional que está ejerciendo el rol de productor delegado, depende del medio. Te voy a dar un ejemplo. Un productor delegado de Discovery, por ejemplo, ¿no? De Discovery Networks, son súper rígidos y súper estrictos a lo que está escrito específicamente, ¿no? Porque además ahí hay otras presiones, digamos, hay presiones incluso comerciales. Entonces, son muy estrictos y muy pegados a lo que exactamente decía el proyecto, pero también es que el proceso previo de escritura del proyecto ha sido larguísimo y ha sido exhaustivo y se ha visto letra por letra, palabra por palabra, entonces son muy estrictos y muy pegados a lo que el documento del diseño del proyecto lo decía. En otros medios es más una etapa, es un proceso de co-creación, precisamente porque incluso el proceso de diseño no ha sido tan extenso, ¿no? Ha surtido otras etapas, por ejemplo, Capital o Señal Colombia, que vienen de unas convocatorias en donde el canal no participa en la finalización del diseño del proyecto, sino que entra después a decir, a mí me parece que eso se puede mejorar, esto tal cosa. Entonces, ese proceso de la producción delegada es una co-creación permanente. Hay algunos momentos en los que, claro, hay que un poco sentarse en la raya y decir esto no, porque esto sí desvirtúa el proyecto original. Pero creo que depende más del medio. Y en general los medios públicos, la misión del productor delegado, no en todos los casos, pero en la mayoría, es una co-creación permanente con la casa productora, diferente a lo que pasa en otros medios como Discovery. Desconozco lo que pasa en Netflix, aunque no he escuchado comentarios como el que me acabas de decir que lleguen a ese extremo, pero con seguridad los procesos con una multinacional y con una plataforma como Netflix pues son mucho más rigurosos esas exigencias. Sí, no, ese ejemplo justo no quería mencionar es de Discovery, justamente lo que me habías mencionado. Sí, efectivamente, dicen que la plataforma, bueno, tiene que ver con la financiación también, ¿no? Es decir, si quien pone la financiación va a tener obviamente un poder ahí de decisión en lo estético y en todo. Pero un poco también hablando sobre la relación, dicen que la televisión es más de los productores y que el cine supuestamente es más de los directores. Yo también creo que esa es una idea un poco ya anacrónica, pero ¿tú por qué crees, como para hablar de este tema de por qué se desconoce tanto el área de la producción en general, porque hay como tantos prejuicios en esta área? Y sobre todo lo que tú decías, que el cine y la televisión parece como que aparentemente son cosas muy distintas, pero como tú lo mencionaste, cada vez más los contenidos audiovisuales son con un lenguaje cinematográfico, o sea, está más difuminado ese límite. Sí, así es. Sí, infortunadamente en Colombia es muy marcado realmente, no existen. En otras partes de América Latina no lo es tanto, pero la figura del productor está absolutamente desdibujada. Es una situación incluso cultural de los mismos productores que no se permiten tener todo el poder y no se permiten posicionarse en el rol que les toca, porque ha sido en Colombia el productor relegado un poco a una misión muy logística, ¿no? Porque ni siquiera operativa, digamos, ser el dueño de la operación es tener todo un poder gigantesco dentro de una producción.
es logístico y se les ha minimizado a eso y se les ha callado incluso en lo creativo. Y los productores que vienen surgiendo en el mercado siguen con esa idea y siguen siendo perfilados así. Sin embargo, creo que el tema de que este sector cada vez sea más globalizado y haya más oportunidades de tener experiencias con otros países, con otras industrias, ya hemos empezado, los productores han empezado a tener otro rol, otra categoría. Y es que un productor es el gerente de un proyecto. Y ser el gerente de un proyecto no es cualquier cosa, es ser el líder estratégico de un proyecto, desde que se concibe, pasando por su financiación, hasta que circula, ¿no? En diferentes plataformas, pues es el gran gerente de todo el proyecto, el gran productor, digamos. Y en todos los roles de los productores, pues son roles también estratégicos, ¿no? Hay unos muy operativos, pero pues son ya muy específicos. Pero en general el productor general, el ejecutivo, el delegado, por ejemplo, tienen la última palabra incluso sobre el director. El caso del productor delegado tiene poder sobre el director, ¿no? Es el que finalmente decide cosas muy puntuales, o el que en algún momento una diferencia entre una parte y la otra, el productor delegado es quien decide. Entonces, es un tema colombiano en el que hemos venido trabajando muchos productores en posicionar el rol del productor como sucede en las grandes industrias audiovisuales del mundo. Yo te hago el ejemplo de la BBC. La gran autoridad en la BBC es el productor delegado. Además, el semejante sistema de medios, o sea. Exactamente. Y además muy antiguo, pues no estamos diciendo que nació hace 5 años, es muy antiguo la BBC. Entonces es el gran ejemplo mundial, es la gran referencia, digamos, en la televisión pública en el mundo, y yo creo que privada sin problema también. Entonces, y el productor delegado es la gran autoridad. Aquí en Colombia se ha venido ganando terreno, lo digo por mi experiencia en Señal Colombia y en Capital, ese trabajo de posicionar al productor como un importantísimo rol dentro de la producción, más allá de lo logístico y del que lleva y trae la factura, no fue fácil. Eso fue romper también un pensamiento, una cultura de lo que es un productor. Incluso nivelar salarialmente a los productores, eso fue todo un trabajo. Pero bueno, como cualquier trabajo cultural, se va paso a paso y se van ganando terrenos, pero incluso desde la academia es un problema recurrente cuando he tenido la oportunidad de acercarme a la academia y de poder tener interacción con los estudiantes. Aún hoy los estudiantes siguen pensando que el productor es un logístico, ¿no? Al que mucho le da categoría es el que está encargado de la plata. No, el productor es mucho más allá, es muchísimo más allá, y en la academia todavía falta hacer un trabajo gigante, ¿no? Pues este pequeño aporte que es Orejas de Vidrio, nuestra charla, es esta manera también de empezar, como te digo, a conversar con expertos sobre esto, porque sí, sin duda sigue siendo, yo creo que como un estigma, es como una cosa muy fuerte, y es una creencia, ¿no? Y como lo cultural es lo más complicado de transformar, pero bueno, yo creo que somos los que movemos la industria, ¿no? Somos los que generamos proyectos, los que hacemos que las cosas pasen, que los proyectos sean posibles, y esa es la idea, ¿no? Yo también quiero aprovechar esta oportunidad de conversar contigo para ya ir cerrando esta charla y mirar cómo, pues con tu experiencia en los canales públicos, por ejemplo, nosotros tenemos Telecaribe, el canal regional, pero también cómo los estudiantes y cómo nos podemos ir vinculando a los canales regionales, a la creación de contenidos para audiencias locales, ¿no? Primero tú estuviste con Señal Colombia, ahora estás con Canal Capital en Bogotá, que bueno, es un nicho grande porque es Bogotá, pero también eso, porque muchas veces los estudiantes piensan, son contenidos, de pronto no piensan en la audiencia, ni siquiera a veces, no pensamos en el público, pero a veces yo siempre les digo, bueno, así sea para su comunidad, para su barrio, o sea, lo local, esto de crear contenidos con canales regionales y como una recomendación también para los estudiantes, o sea, cómo podremos empezar a formarnos y a generar mejores redes de trabajo con estos canales regionales.
Sí, en Colombia la forma en cómo los canales públicos regionales se relacionan con su industria aún no es homogénea. Algunas regiones llevan mucha ventaja sobre otras y claro, eso depende también de las administraciones y pasa incluso por lo político también. Sin embargo, cada vez más esas convocatorias públicas que se hacen para convocar precisamente la realización o creación de contenidos, cada vez más involucran a nuevos realizadores, ¿no? Incluso hay convocatorias nacionales de entidades como el Ministerio de Cultura que involucran a los nuevos realizadores y luego esos contenidos circulan en todos los medios públicos, que es otra forma de llegar también allí. Pero yo creo que la forma de poder acercarse a su medio público es participando de esas convocatorias, ¿no? Estar muy atentos y no dejar que el imaginario de que eso ya está entregado, de que es imposible, que es mucho papeleo, deje, deje pasar la oportunidad de presentar nuevos proyectos, de presentar nuevas miradas desde la región. Y también hay que romper el mito de que no se puede llegar con proyectos debajo del brazo a los comités editoriales al cargo que sea en cada uno de los canales que recibe los proyectos. Eso hay que intentarlo y en este medio sí que sabemos de eso, que es intentar, intentar y intentar y no rendirse a llevar nuevas propuestas a los medios públicos porque yo sí pienso que la televisión regional está creciendo cada vez más a pasos agigantados y está cada vez profesionalizándose más y está abriendo espacios reales para que los sectores audiovisuales locales crezcan. Otro de los consejos es no tampoco esperar que siempre yo llego con una idea, 3 hojas, 4 hojas, 10 hojas, 50 hojas, y esperar que me financien todo y que me hagan todo y que pongan todo a mi disposición, porque eso, el negocio no funciona así. Hay que asociarse entre sectores, hay que buscar otros talentos, hay que generar ideas realmente muy potentes, hay que buscar patrocinadores privados o públicos de diferentes fondos, incluso internacionales, que a veces es más fácil ganarse un fondo internacional que uno nacional. Buscar recursos y llegar con proyectos realmente poderosos a los medios. Y no estoy hablando de asociarse con grandes de la industria, puede ser entre talentos jóvenes locales que se unan y que construyan proyectos muy potentes. Las mismas universidades son aliados potentes para llevar proyectos a los medios públicos regionales. Y lo último es que finalmente los medios públicos son nuestros, de los ciudadanos, de la industria. Y si nosotros no reclamamos esa posición, pues nadie lo va a hacer por nosotros. Y si los jóvenes, que son la actualidad de la industria, no reclaman esa posición, pues eso no va a pasar nunca. Entonces, hay que dar varias luchas, hay que dar varias peleas, pero sobre todo hay que sintonizarse con la actualidad de la industria, que es que tú solo no vas a llegar con un proyecto, no va a ser posible tú solo con un proyecto. Tienes que buscar aliados para poder llegar con propuestas diferenciadoras y posibles. Buenísimo, buenísimo. Creo que pues la idea es eso, animar, estimular a los estudiantes que y que empiecen a ver más televisión pública también. Creo que yo agregaría ese cuarto consejo. Sin duda. Más contenidos regionales. Sin duda. Regálame un minuto que tengo una interferencia y me toca parar aquí un momento. Dame un minuto. Dale.
Listo, tú sabes, las interferencias. Este sí nos va a tocar editar esa parte. Pero bueno, no, buenísimo, de verdad que muchísimas gracias por tu tiempo, por tus consejos, porque yo creo que es una visión muy interesante y muy desconocida para los estudiantes. Entonces, bueno, muchísimas gracias, Gerson. A ti, Patricia, por invitarme. Es un honor estar en este espacio. Además, para una universidad en la que yo creo existe, es una pequeña mina de oro audiovisual. Admiro mucho los trabajos que salen de la universidad, así que adelante a seguir produciendo contenidos disruptivos y de altísima calidad. Oye, sí, ojalá eso de la mina de oro sea verdad. Lo es, Y, lo es. y bueno, no sé si tú conoces la plataforma Videósfera, sería muy chévere hacer alguna alianza con Canal Capital y mostrar algunos contenidos. Bueno, ya podemos ir conversando, fíjate, eso es lo que hacemos los productores, nos inventamos cosas Así es. y no vemos. Bueno, muchas gracias, Gerson. Voy Patricia, a gracias a ti.